La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Mensajes de Esperanza. Y mientras le pedí al Señor que me hablara a mi corazón acerca de lo que quería hablar hoy, en muchas ocasiones me sentí confundido. Y uno de los puntos por los cuales más me sentí confundido fue el nombre de la enseñanza. Mensajes de Esperanza. Hasta el puro final nos vamos a dar cuenta por qué esta enseñanza se llama así, Mensajes de Esperanza. Mientras tanto, recordemos un mandato del Señor para todas las personas que estamos aquí, que nos están escuchando. La Gran Comisión. Mateo 28, versículo 19 y Marcos capítulo 16, versículo 15, son claros acerca de las palabras directas de Jesús, de Jesucristo, para cada uno de nosotros. Para todas las personas que en algún momento reconocieron al Señor como su Salvador. Ese mandato del Señor era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona en el mundo, por lo cual el Señor mismo, con sus propias palabras, y de hecho fueron de las últimas palabras que pronunció el Señor antes de regresar a su trono de la gracia, antes de ascender al cielo, directamente nos instruyó a cada uno de nosotros a ser portadores del Evangelio. La palabra evangelio del griego, buenas noticias, es decir, ser portadores de buenas noticias. Dios nos instruyó, Jesús mismo nos instruyó a cada uno de nosotros a ser portadores de buenas noticias. ¿Y cuáles fueron esas buenas noticias? Que algún día Dios mismo se encarnó en un ser humano para habitar entre nosotros, para vivir entre nosotros, para vivir nuestras experiencias. Y que después de vivir lo que nosotros vivimos en nuestras carnes y huesos, moriría por nosotros. Y que después de esa muerte, resucitaría. Y a través de su muerte y su resurrección, nos redimiría a nosotros de todos nuestros pecados, como el Cordero expiatorio delante del trono, delante del holocausto. Es decir, Jesús, después de haberse encarnado en un ser humano igual que nosotros, viviendo nuestras experiencias, cada una de nuestras experiencias, Él mismo se entregó en sacrificio perfecto, aún sin haber cometido pecado, para que nosotros, los pecadores, pudiésemos ser redimidos a través de la sangre de ese sacrificio. Esa es la buena noticia. Dios mismo bajó a la tierra, vivió entre nosotros para salvarnos. Y Dios nos llamó a ser portadores de esa buena noticia. Donde quiera que estemos, Dios nos llamó a compartir esa maravilla de que Jesús algún día nos redimió. Se entregó en sacrificio para salvarnos. Y que por medio de la sangre de ese Cordero perfecto, ahora yo tengo libre acceso a la presencia de Dios. Ya yo no ocupo hacer un y otro ritual con tal de pedirle al Señor su favor y su perdón. No, ahora puedo acudir directamente a la sangre de Jesucristo y decir, Él ya me lavó de mis pecados, ahora sí me presento delante de Dios a pedir su favor y su perdón. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato, esa es la instrucción del Señor Jesús para nuestra vida. Pero a pesar de que ese es nuestro llamado, y a pesar de que cumplimos con ese llamado, no sé a usted, pero a mí me surge una pregunta. ¿Qué influencia o qué respuesta está teniendo en otras personas la buena noticia
que compartimos? ¿Cómo reaccionan otras personas ante esa buena noticia? ¿Será que valga la pena cumplir con la instrucción de la gran comisión? ¿Será que alguien acceda, acepte, interiorice y se alegre por la buena noticia de que podemos vivir sin la condenación del pecado? Yo creo que el evangelista Lucas tenía esta misma pregunta cuando registra los hechos, los sucesos, valgan la redundancia, del capítulo de Hechos, capítulo 14. Así que por favor, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 8. Amén. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, es decir, en la lengua del lugar, de Listra: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, que también es Zeus, bajo la mitología griega, y a Pablo Mercurio, que sería Hermes en la mitología griega, porque no me dejaron leer, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, es decir, de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, coronas de laurel, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que les anunciamos que de estas vanidades, esa palabra, vanidades, os convirtáis, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Recuerde nuestra pregunta en esta noche acerca de la enseñanza del día de hoy. Nuestra pregunta es: ¿será que valga la pena seguir compartiendo la buena noticia? ¿Será que alguien responda fielmente a esa buena noticia? Yo creo que Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, les estaba haciendo la misma pregunta, y probablemente el Espíritu Santo lo estaba guiando para contestarnos a nosotros en esta noche. Y hay 3 promesas que el Espíritu Santo, a través de Lucas en Hechos, nos quiere enseñar a nosotros acerca de las respuestas que la gente tiene
frente a la buena noticia que como iglesia debemos compartir. Así que analicemos esas 3 promesas. Número 1, Dios salvará a quien clame por ser salvado. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, busquemos el mapita, por favor. Listra es el 4.º lugar que visitan Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero. Todavía nos encontramos en el contexto del primer viaje misionero. Ya habíamos visto que salían de la iglesia de Antioquía, pasaron a Chipre, que era la casa de Bernabé. Luego subieron al puerto de Pergue, de ahí subieron a Antioquía de Pisidia. Y en Antioquía de Pisidia se encontraron con un hombre que se llamaba Bar Jesús. Voy a tener que hacer quiz. Luego pasaron a Iconio, que no lo vamos a mencionar en esta enseñanza porque lo que pasa en Iconio literalmente es lo que pasó también en Antioquía de Pisidia. Y luego llegan a Listra. En ese punto, Listra, es donde se relata la historia que vamos a ver hoy. En Listra suceden 3 cosas y de ahí los 3 principios que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy. La primera cosa, el primer suceso que ocurre en ese momento es la historia del hombre cojo, de nacimiento, paralítico, nunca había andado, en los versículos del 8 al 10. Y aquí hay que explicar algo. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, se dan cuenta inmediatamente que en Listra, a diferencia del resto de los lugares, no había sinagoga. Recordemos de las semanas pasadas que Pablo y Bernabé primero llegaban a la ciudad y lo primero que hacían era buscar una sinagoga para enseñarle a los judíos que la promesa del Mesías ya había sido cumplida. Pero cuando llegaron a Listra, lo primero que se toparon es, aquí no hay sinagoga. Lo cual significa que en la ciudad ni siquiera habían 10 hombres judíos. Para fundar una sinagoga se requerían 10 varones judíos. Eso quiere decir que en Listra ni siquiera había ese bajo número de 10 varones judíos. Nadie entonces, casi nadie, había escuchado la promesa del Mesías. Nadie había escuchado las promesas de que algún día el buen pastor iba a bajar a la tierra a recuperar a sus ovejas. Nadie había escuchado la promesa de una salvación por medio de un sacrificio perfecto. Nadie. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Si no hay sinagoga, nos vamos a la plaza. Y en la plaza de Listra empezaron a predicar. A voz de trueno, a voz de trompeta, a darles una prédica un poco diferente a lo que habían dado en los otros lugares durante su primer viaje misionero, que ahorita vamos a analizar. Y en medio de la prédica, hay alguien postrado en una esquina de la plaza, pero escuchando atentamente la prédica de Pablo. El primer relato que nos habla Lucas en este capítulo, en esta ciudad de Listra, es un único hombre. La primera reacción nace de una sola persona, pero que merece toda nuestra atención. Es el único probablemente de la plaza que en su corazón no solo está escuchando el mensaje de la palabra a través de Pablo, sino que la está entendiendo y aceptando en su corazón. Y es tanto el nivel, vamos a decir, de escucha, de atención que él presta al mensaje del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo hace que el apóstol fije los ojos en ese hombre. Ojo, está predicando en una plaza, está predicando quién sabe frente a cuántas personas. Y se cree que el apóstol Pablo tenía problemas de vista.
porque siempre firmaba grandote sus epístolas, como si no pudiera ver. Entonces, si suponemos que él tenía de verdad problemas de vista, está en una plaza rodeado de una multitud, solo el Espíritu Santo pudo haber logrado que el apóstol se fijara en esa única persona. Y cuando se fija en esa única persona, el Espíritu Santo le habla claro al apóstol Pablo y le dice, ese hombre tiene tanta fe que si le ordenan que se levante, él se va a levantar. Que si se pone de pie, él se va a poner de pie. Así que lo que hace el apóstol Pablo es simplemente activar la fe que ya ese hombre había acumulado en su corazón. Y con esa fe le ordena, levántate, y el hombre no solo se levanta, ¿qué hace? Note el versículo, a ver. ¿Qué dice el versículo 10? Le dijeron, levántese. ¿Y qué él hizo? Saltó. Le dijeron, póngase de pie. Podía ponerse de pie con la mayor tranquilidad del mundo. Ya el milagro iba a operarse, pero no, él tenía tanta fe que no solo puso a prueba sus piernas con un poquito de actividad, no, él inmediatamente saltó. Vean ese nivel de fe. E instantáneamente el hombre fue sanado. Quiero que pongamos atención a esa palabra, sanado. En griego, la palabra sanado es la misma para salvado. Es exactamente la misma. Cuando el Nuevo Testamento nos dice, tu fe te ha sanado, también se puede decir, tu fe te ha salvado. Cuando alguien dice en el Nuevo Testamento, ese hombre fue salvo, es exactamente lo mismo que diga, ese hombre fue sano. Y viene de la palabra griega soso. Quiero que la veamos en la pantalla. Soso. Soso. Fácil, ¿verdad? Eso es, esa palabra soso en griego significa sanidad o salvación. Y cuando revisando la palabra en mi diccionario, inmediatamente vino a mi corazón otra palabra que lo usamos en nuestra cultura popular, SOS, SOS. ¿Soy yo o usted también se le parece similar? SOS. Entonces me puse a averiguar qué significaba SOS. Y resulta que nadie sabe con exactitud qué significa SOS. Lo que sabemos nada más es que en la práctica marítima, la palabra SOS significa auxilio. Es un llamado de socorro. Se me está hundiendo el barco, necesito que vengan a salvarnos. SOS, SOS. Y es simple, se adoptó porque es simple de digitarlo en la maquinita de la clave Morse. Son 3 puntitos, 3 rayitas, 3 puntitos. Fácil de repetir una y otra vez. Diciéndole a los barcos aledaños, necesito que nos rescaten, necesito que vengan porque el barco se me está hundiendo. Una de las teorías más fuertes acerca de la palabra SOS. En inglés, se dice que en inglés puede significar save our souls. Salven nuestras almas. Y cuando lo veo a la par de la palabra soso, yo digo, Señor, usted nos está ilustrando lo que significa la palabra griega soso con lo que nosotros entendemos con sos. Es exactamente lo mismo.
en nuestro corazón hay un llamado de socorro, hay un llamado de auxilio. Señor, necesito que salve mi alma, necesito que venga a rescatarme porque mi barco se está hundiendo. Y cuando el Señor escucha ese llamado de auxilio, ese llamado de socorro, inmediatamente ya manda su sanidad y su salvación. Nosotros le enviamos un sosa al Señor y Él nos responde con un soso. Ese hombre en esa plaza, en la esquina, escuchando la palabra del apóstol Pablo, lo que estaba haciendo en su corazón era enviándole un llamado de auxilio y de socorro al Señor. Cuando el Señor ve esa manifestación de fe, ese llamado, ese corazón clamante, inmediatamente envía su barca a salvarlo. El arca del pacto que después se manifestó directamente en Cristo, la salvación por medio de Cristo. Por eso un hombre probablemente con problemas de vista, en medio de una multitud, pudo fijar sus ojos en una sola persona. Porque era tanto el llamado de auxilio, que cuando le dijeron, eres salvo, no solo tomó la mano del navegante, sino que directamente saltó dentro de ese barco de salvación. Su salto no era de emoción, su salto era un reflejo simbólico de cómo estaba su alma. Una alma necesitada de entrar urgentemente a esa salvación. ¿Qué nos enseña esta primera situación en Listra? Que nosotros también debemos estar igual de desesperados pidiéndole al Señor socorro y auxilio, que constantemente tenemos que estarle enviando mensajes de sosa al Señor. Venga, salve mi alma, salven nuestras almas, que mi barco se está hundiendo. Y Él va a enviar salvación. Va a enviar sus botecitos, va a enviar su arca de Noé, va a enviar lo que sea. Y si no tiene barca a disposición, va a caminar sobre las aguas con tal de salvar a una persona que ocupa y clama por salvación. Eso es lo que nos enseña esa primera situación en Listra. Ser aclamantes de ayuda. Reconocer que nos estamos hundiendo, pero que Cristo puede sanarnos y salvarnos. Amén. La segunda promesa. Dios enviará constantes señales para que los idólatras se aparten de sus vanidades. Cuando leímos el pasaje, le dije que notara esa palabra vanidades. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra vanidades como cosas inútiles. Cuando ocurre la señal del paralítico, inmediatamente la gente reacciona, tiene una respuesta frente a la buena noticia. Mientras un hombre reacciona aceptando el milagro, otros dicen, esto es obra de Júpiter y de Mercurio, de Zeus y de Hermes. Por supuesto, el Espíritu Santo nos está enseñando algo con esa reacción. ¿Qué es lo que nos enseña Él? La gente inmediatamente ve el milagro y dice, hey, Zeus y Hermes vinieron a habitar entre nosotros. Tomaron formas humanas y están caminando entre nosotros. ¿Por qué sucede esto? Resulta que un descubrimiento arqueológico en Listra encontró una plaquita en el templo de Zeus, relatando una leyenda antigua en Listra, que decía de que Zeus y Hermes en algún momento habían visitado Listra en forma de humanos.
y que durante esa visita a Listra tocaron puertas y nadie le atendía. Nadie les atendía. Tocaban otra puerta y nadie les atendía hasta que un par de viejitos les abrieron sus puertas y los hospedaron en sus casas. Entonces ellos, como dioses en sus formas humanas, según la mitología de esa ciudad, bendijeron a la pareja y fundaron el templo de Zeus justamente en esa casa. Entonces, cuando ven la señal milagrosa del hombre paralítico puesto en pie, ¿qué es lo que pasó en sus mentes de una vez? La leyenda. Mira, una señal. Son Zeus y Hermes otra vez. Y esta vez debemos responder bien. Porque en aquella ocasión solo bendijeron a los viejitos. Ahora nos vamos a asegurar de que nos bendigan a todos. Así que vamos a empezar a alabar a Zeus y a Hermes. ¿Se acordaron de su leyenda? Ellos estaban respondiendo conforme a su naturaleza idólatra. Aunque estaban viendo la manifestación del Dios verdadero, en sus mentes solo podían reaccionar conforme a su idolatría. Así que no se estrese y no se preocupe cuando la gente idólatra quiere seguir bajo la idolatría, porque es la naturaleza humana caída de atribuirle la obra poderosa de Dios a los ídolos. Pasaban los tiempos bíblicos, sigue pasando el día de hoy. Pero la respuesta del apóstol Pablo y de Bernabé es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Evidentemente el Espíritu Santo no nos está diciendo que hagamos lo mismo que ellos, ¿verdad? Nos está diciendo que debemos tomar la actitud del apóstol y de Bernabé. Cuando ellos ven que hasta el sacerdote del templo del Zeus viene a ofrecerle toros, a matarlos ahí mismo en la calle, al ser el revoltijo de sangre ahí mismo, el tripero frente a la muchedumbre. Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras. El rasgarse la vestidura era un símbolo de frustración. Estoy frustrado frente a esta gente idólatra. Y empiezan a darles grandes voces, a gritarles en medio de la multitud: nosotros somos humanos iguales que ustedes, no nos pueden adorar. Les venimos a decir más bien que se alejen de esas vanidades, de esas cosas inútiles, y que se conviertan al Señor, porque el Señor les ha enviado ya mensajes. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Que Dios siempre está enviando mensajes. Recordemos que en Listra era la primera vez que se escuchaba el Evangelio. La primera vez que se escuchaba la promesa de un Cristo y que la promesa se había cumplido. En Listra, donde no había sinagoga, donde no habían más de 10 judíos. Entonces, Pablo y Bernabé no pueden utilizar la prédica que han venido utilizando, no pueden utilizar el mismo bosquejo que tenían ya preparado. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros lugares, esta gente no tenía el conocimiento previo de la promesa. Entonces se fueron por otro lado. Y es la revelación general de Dios. Dios siempre está enviando mensajes y Él lo dice. Cuando ustedes ven el cielo y la tierra, versículo 15, y las cosas que en ellos hay, deberían estar viendo al único Dios verdadero, y a ese Dios es el que nosotros venimos a decirles que se conviertan, porque Él ha tenido paciencia, estoy transliterándolo, ¿verdad?, con todos nosotros, dejando que cada quien haga lo que le dé la gana, dejando que cada quien tengan sus propios dioses y hagan sus propios ritos y sus propios cultos y sus propios templos. Pero eso
ya se acabó, porque Él ya ha venido dando testimonio de sí mismo. Y ahora sí lo leo textual en el 17, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué era lo que le estaban diciendo Pablo y Bernabé? Que la lluvia que cae sobre nuestras cosechas, que los tiempos fructíferos, de que toda la milpa me pegue bien, de los tiempos que hemos estado sustentaditos, gloria a Dios por eso, y de la alegría de nuestros corazones. Cada vez que usted se ríe, cada vez que usted goza, se lo debe únicamente a Dios. Cada vez que usted hizo eso, Dios le estaba enviando un mensaje. Aunque usted no lo conocía, Dios le estaba diciendo, hey, estoy aquí. Y como soy yo, voy a hacer llover. Y como soy yo, voy a hacer temblar. Y como soy yo, voy a inundar todo. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Aunque no lo conocíamos, aunque la gente de Listra nunca había escuchado la promesa, Dios ya había enviado sus mensajes. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cada vez que vemos el cielo, estamos recibiendo un mensaje de Dios. Yo hice todo esto. Cuando vemos el firmamento, las estrellas en una noche bien oscura, ojalá en un lugar bien alejado, donde se ve todo, no se ven todas las constelaciones. ¿Quién se tomó el tiempo de pintar todo ese lienzo? Y el mayor poder es saber que muchas de las estrellas que vemos ya murieron hace millones de años. Pero las luces siguen alumbrando. ¿Quién hace todo eso? Es decir, cada estrella, cada anochecer, cada amanecer, cada vientico, cada llovizna, cada sereno, dirían las abuelas, es un mensaje de que Dios está ahí. Aunque no lo conocíamos, Dios siempre nos está hablando. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, escribió sobre esto mismo. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, es decir, divinidad, su gloria, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ojo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Su eterno poder y deidad, su gloria invisible se hizo visible en la creación. Y si la creación ya es majestuosa de por sí, ¿cómo será lo invisible? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Y ahí está el asunto de este mensaje. Los mensajes de Dios, esa revelación general no es gratuita. Cuando Dios nos dice, hey, estoy aquí en el pajarito que vino a visitar su jardín. Estoy aquí en la florcita amarilla que nació en el matorral. Estoy aquí en la ventisca que a veces me quiere botar el techo. Esos mensajes de Dios no son gratuitos. Dios nos está diciendo, hey, estoy aquí. No tenemos excusa para negar su existencia y su poder sobre nuestra vida. Y ese fue el mensaje que Pablo y Bernabé le dijeron a la gente de Listra.
Ustedes, aunque no habían escuchado el mensaje del Evangelio antes, ya conocen a Dios, porque conocen su creación. Así que no tienen excusa de venir a adorar a otros dioses, porque el Dios verdadero ya ha sido revelado a ustedes. Lo único que le estamos trayendo es el mensaje con nombres y apellidos, pero ya ustedes conocían a esa persona. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros ya conocemos a Dios y que no tenemos excusa. Pero a pesar de que suena un toque fuerte y rudo, no tenemos excusa. También es un mensaje de esperanza. Y de ahí el título de la enseñanza. ¿Por qué es un mensaje de esperanza? Porque aunque nosotros sí conocemos al Señor con nombre y apellidos, aunque conocemos el mensaje del Evangelio, todavía tengo la esperanza de que mi familia que no la conoce, sí pueda conocer a Dios por medio de esa revelación general. Tengo la esperanza de que Dios les está hablando día y noche, por medio del día, por medio de la noche, por medio del sol, de la luna, de las plantas, de los animales, de todo. Dios les está hablando, diciéndoles: vengan a mí y conózcanme con mi nombre y apellido, y yo los salvaré. Es un mensaje de esperanza, de que Dios sigue hablando a esa gente, aunque a nosotros nos parezca de que no le escuchan. Pero Dios sigue hablando. El mensaje del Espíritu Santo por medio de Lucas es que no podemos perder la esperanza de que Dios sigue hablando una y otra y otra y otra vez. En algún momento la gente accederá a Cristo y dejará sus vanidades, dejará sus cosas inútiles. Algo sucederá, una pandemia. Tal vez, un terremoto, tal vez, o una simple florcita, tal vez. Dios siempre está hablando. Y promesa número 3. Dios conformará una familia con su iglesia. Y esto ya lo habíamos tocado en una de estas enseñanzas, pero Lucas lo quiere volver a retomar. Así que no tenemos excusa. El tercer suceso es lo que viene después de esos sacrificios a Zeus y a Hermes. Después de la regañada y de la prédica que les dan el apóstol Pablo y Bernabé, nos dice el versículo 19, que entonces de Antioquía y de Iconio, que ya vimos la semana pasada, de ciudades donde habían perseguido, habían maltratado, habían turbado a la ciudad para perseguirlos, al apóstol Pablo, no se conformaron esos judíos de esas ciudades en quedarse dentro de su ciudad. Cuando se dieron cuenta de que Pablo y Bernabé se fueron a la ciudad vecina, ¿qué hicieron ellos? No vamos solo a turbar aquí, vamos a ir a hacer una turba también allá. Así que se fueron a hacer la turba en la ciudad que no les correspondía. Persuadieron a la multitud exactamente lo que hicieron en Antioquía. ¿Se acuerdan la manipulación? Lo del calorcito malicioso que nació dentro del corazón de Satanás y que lo comparte con toda esta gente. Empiezan también a hacer lo mismo ahora en Listra, a manipular a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que la misma ciudad que había escuchado el evangelio un día antes se turba contra Bernabé y Pablo. Persuaden a la multitud y apedrean a Pablo. Esta vez no se salvó Pablito. Esta vez lo lapidan. El castigo se llama lapidación. Agarrar piedras y tirárselas hasta que muera.
lo cual era un castigo en la ley judía a la blasfemia. Los judíos consideraban a Pablo como un blasfemo, así que merecía el castigo de la lapidación. Y convencen a la gente de Listra a hacer lo que no habían hecho en su ciudad originaria. Y la gente de Listra accede. Ok, si no son Zeus, si no son Hermes, entonces los matamos. Y empiezan a apedrearlo. Lo arrastran fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lucas se toma apenas vamos a ver, contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palabras para decirnos el castigo que tuvo Pablo en esa ciudad. Pero esto es importante entenderlo. Vean el nivel de persecución, el nivel de odio, el nivel de malicia que puede nacer dentro del corazón de la gente. ¿Se acuerda de esa palabra envidia, celos? Por esa maldad. Que apedrean a Pablo a un punto que lo dejan como muerto. Y Lucas aquí utiliza la palabra pensando que estaba muerto por lo que viene después. Pero la gente genuinamente creía que la piedra había sido suficiente para matarlo. En pocas palabras, la ciudad lo asesinó. El nivel de persecución, el nivel de odio. Lo arrastran fuera de la ciudad, pero lo que nos llama la atención y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el 20. Lo sacan, lo tiran a un zanjo fuera de la ciudad. Y los discípulos, los creyentes, van y lo rodean. ¿Cuáles creyentes? Es la pregunta que debemos hacernos con ese pasaje. ¿Cuáles creyentes? Recordemos el contexto. Estamos en Listra. ¿Cuáles creyentes? Los que estaban recién convertidos. Si en Listra no habían cristianos antes de Pablo, y me dice el pasaje después de que habían cristianos orando por Pablo, eran sus hijos espirituales. Los recién convertidos rodearon a Pablo. Ojo, digamos que tenían 3 días de convertidos, pero ponerle mucho. 3 días de convertido y rodearon a Pablo y lo hicieron levantarse. Vean el poder de fe, vean el poder del Espíritu Santo en la gente, que recién convertidos hicieron un milagro. Y es el primer milagro que se registra que no proviene directamente de un apóstol, sino de recién convertidos. Es decir, el poder de Dios está a nuestra disposición desde el minuto 1 que le aceptamos. Y digamos, supongamos que Pablo estaba muerto de verdad. No que lo dejaron como muerto, no, digamos que estaba muerto, porque Lucas ahí deja un espacio para discutir. Digamos que estaba muerto, entonces el milagro no es que Pablo se levantara. Es que Pablo resucitara. Pero ¿por qué sucede eso? Porque ellos entendieron desde el minuto 1 de que eran parte de la misma familia. Recordemos en Efesios capítulo 2 versículo 19, de que Dios hizo a su cuerpo, a su iglesia, una sola familia. Y cuando actuamos como familia, ahora entiendo por qué Juan capítulo 18 dice que mayores cosas haremos que Jesús. Claro, cuando nos ponemos de acuerdo, cualquier resurrección puede pasar. Pero hay algo más profundo.
con esta resurrección, con este levantamiento de Pablo, ojo, y se levanta como si nada. Lo acaban de apedrear y se levanta como si nada. Vea el poder de Dios. Pero a mí lo que más me llama la atención es pensar en quién estaba ahí. Porque ahora sí, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Recuerda el milagro. Son recién convertidos, operando un milagro sobre un apóstol, además. Y en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo, pupilo Timoteo: también debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos, y le da todo un discurso acerca de la persecución contra la iglesia. Y luego en el versículo 10 le dice: a pesar de que la gente nos persiga, tú has seguido mi doctrina. A pesar de la persecución, de los golpes de la gente, de los señalamientos, del odio, de la maldad, de la malicia, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi paciencia exacerbada, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio. ¿En qué? ¿En qué? ¿Y de quién? ¿Quién era originario de Listra? ¿Quién nació y creció en Listra? Hechos 16, capítulo 1, versículo 1. Ese mismo muchachito, Timoteo. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sabe lo que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Le estaba recordando a Timoteo el día que lo apedrearon en Listra, y que él estaba ahí como un muchachito, como un joven de apenas 16 años, en medio de la iglesia, en medio de la familia, orando por Pablo, viendo cómo Dios lo libraba. El pasaje en 2 de Timoteo es un recordatorio de lo que Timoteo había vivido. Recién se convierte junto a su mamá y su abuela, y recién matan a Pablo. Pero se van los tres con el resto de la iglesia, el resto de los recién convertidos, y oran por Pablo. Imagínense la influencia de ese cuadro en la vida personal de Timoteo. Cómo lo impactó, cómo lo hizo permanecer de una forma tal que él inmediatamente se compromete con la obra del Señor. Y de hecho, Timoteo era uno de esos jovencitos que viajaba de iglesia a iglesia para apoyar a los pastores. Yo me imagino a Timoteo diciéndole al pastor de la iglesia: pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ocupa que le cargue este tablón de un lugar a otro. Pastor, voy para mi casa de Derbe a Listra, son 30 kilómetros, es decir, un día caminando. ¿Ocupa que le lleve algo a Listra? ¿Ocupa que le traiga algo a Derbe? Y es tanta la energía, la influencia que ese episodio genera en Timoteo, que en Hechos 16, durante el segundo viaje, Pablo decide hacerlo un misionerito. Esa es otra respuesta de la buena noticia, la que generan los cristianos. La buena noticia no solo hace que nosotros accedamos a la salvación, la buena noticia hace que nuestro corazón quede tan influenciado
del poder de Dios, que nunca podamos entonces desapegarnos de Él. ¿En qué situación está usted hoy? ¿Cuál es su reacción en su corazón frente a la buena noticia? ¿Quién es usted en esta noche? Aquel que está clamando, Señor, ven, sálvame, socórrame. Aquel que está diciendo, este es el poder de Dios, estoy recién convertido, pero podemos hacer algo. O gente que va a permanecer en su idolatría, en su vanidad, en su cosa inútil. Si usted está pidiendo socorro, Dios se lo va a enviar. Si usted está siendo influenciado por la palabra, pues acepte la palabra y empiece a accionar conforme a ese poder de la palabra. Pero si está en idolatría, también Dios le está diciendo, hey, le ha hablado una y otra vez. Acceda de una vez por todas. Aunque eso también nos da esperanza de que Dios va a seguir hablando, hablando y hablando para quedarnos sin excusas. ¿En qué estamos? ¿Cómo nos sentimos? No importa quién seamos dentro de los personajes de este relato, respondamos bien a Dios. Y accedamos a su obra, accedamos a su buena noticia. Que Jesús vino a salvarnos. Oremos entonces, Padre, gracias por tu palabra. Señor, en nuestro corazón podemos tener diferentes emociones y reacciones a tu buena noticia. Sabemos en nuestro corazón de que tú viniste a salvarnos, pero puede ser que en esta noche estemos clamando por tu socorro y auxilio. Señor, sentimos que las muchas aguas nos están ahogando. Si esto hay en mi corazón, Señor, ven y sálvame, ven y socórrame, por favor, envía tu salvación y tu sanidad. Señor, te pedimos si nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra gente cercana está respondiendo con la misma idolatría que han venido cargando por años. Por idolatría o por religiosidad, Señor, lo que sea, por favor, nunca dejes de hablar. Síguete revelando a esas personas que necesitan de ti, porque no perdemos la esperanza de que esas palabras y ese gran poder algún día harán efecto en sus corazones. O si estamos, Señor, como la iglesia y el joven Timoteo, esperanzados en tu obra, en tu poder, Señor, haznos sostenernos siempre ahí. De que ese poder nos guíe, ese poder nos lleve de un lugar a otro, aferrándonos únicamente en ti. De que podamos prosperar, crecer y permanecer como la iglesia de Listra. Y como ese joven Timoteo que se convirtió en un pilar de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, a pesar de su juventud. Señor, responde a las necesidades de nuestro corazón, porque te necesitamos hoy y siempre. Gracias por hablarnos, gracias por salvarnos, gracias por sanarnos. Sabemos de que tú siempre harás tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.